de la Nación, Guido Recisán, Muchas gracias a todos por venir y bienvenidos al pleno que se celebra hoy, 27 de febrero. Se cumple el 38º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui y por eso hoy en el tejado del Ayuntamiento de la bandera del Sahara. Comenzamos con el primer punto del orden del día, que es la dación de cuenta, y tenemos unos cuantos asuntos. Por un lado tenemos que dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2013. Como comentamos en la comisión informativa del lunes, pues una vez cerrado el ejercicio 2013 se presentan los datos más significativos del resultado presupuestario. El presupuesto inicial de gastos e ingresos para el año 2013 fue de 10.188.000 euros y una vez finalizado el ejercicio se computan un total de 10.415.000 euros de ingreso y 9.895.000 euros de gasto, lo que supone un resultado positivo de 520.000 euros. A esa cantidad hay que añadir 356.000 euros de las obligaciones que hemos financiado con el remanente de tesorería que teníamos y eso pues, indica que el resultado presupuestario positivo del ejercicio 2013 alcanza los 855.000 euros. El remanente líquido de tesorería, una vez realizado el ajuste, es de 3.142.000 euros y dentro de ese remanente hay que descontar dos conceptos que están afectados. Por un lado, sería la paga extra que se retuvo a los funcionarios por valor de 122.000 euros y que está disponible para cuando se pueda devolver. Y por otro lado, 10.000 euros del plan parcial de Cucuyaga que se pagarán en el año 2014 de cara a finalizar los estudios sobre calidad de suelo. De ese modo, el remanente de tesorería para gastos generales es de 3.009.000 euros. De todas formas, hay que tener en cuenta que parte de ese remanente ya está comprometido en varios proyectos que se iniciaron administrativamente en 2013 y que se ejecutarán en 2014. Se trata de las urbanizaciones de la calle Galicia, las avenidas San Antonio y San Esteban, el proyecto de rampas mecánicas y los planes especiales de empleo. Estas acciones, como indicaremos más adelante, requieren casi 2 millones de euros que se incorporan al presupuesto, con cargo a ese remanente. A lo largo de 2013 se han realizado inversiones por valor de 520.000 euros, cuando el presupuesto inicial rondaba los 86.000. En ese sentido, se han podido plantear nuevas inversiones una vez flexibilizada la norma de estabilidad presupuestaria, que ha permitido utilizar los remanentes por su cuenta del Ayuntamiento tras varios años de gestión responsable y prudente de los recursos. Comparando el ejercicio con el 2012, ha disminuido sensiblemente el gasto de servicios y, como estaba previsto, ha aumentado el gasto en ayudas y subvenciones. El resultado positivo se ha conseguido gracias al esfuerzo de todas las áreas municipales, tanto a nivel técnico como a nivel político, pero también gracias a la comprensión de asociaciones, comisiones, entidades y ciudadanía en general. En los próximos días, y cumpliendo nuestro compromiso por la transparencia, publicaremos en la página web información detallada sobre la liquidación del presupuesto. En www.echevarri.net ya se encuentran los planes de gestión, presupuestos y liquidaciones de los ejercicios anteriores. Intentaremos hacer un esfuerzo para que la información sea mayor y sea más digerible, porque es bastante complejo, como puede comprobar el estudio de las propuestas. Como os indicaba, en el segundo punto de dación de cuenta teníamos el primer expediente de modificación de presupuesto, que sería por incorporación de créditos, que es a los 2.100.000 euros concretos a los que me refería. Es decir, tenemos un presupuesto, un remanente de 3 millones de euros, pero hay 2.100.000 euros que están afectados en obras que se comenzaron en 2013 y que finalizarán en 2014. En ese sentido, la relación de conceptos son los que más o menos he comentado, ¿vale? La mejora de la accesibilidad de la calle Galicia, las avenidas San Antonio y San Esteban, estas dos obras están prácticamente a punto de terminar. Esta noche se coloca, ya de paso os informo de que esta noche o mañana se coloca la barandilla de Euskotren, que hace trabajo por la noche para no afectar al paso de los trenes, y en unas semanas terminarán estas dos obras. Por otro lado, estamos en proceso de licitación, el diseño de los pliegos del proyecto de rampas mecánicas, que es uno de los proyectos más importantes, con más de 1,5 millones de euros de inversión, y lógicamente eso afecta directamente al presupuesto de este año. Y luego tenemos los planes de empleo, que esperamos que las próximas semanas podamos iniciar ya, en colaboración con la AMBIDE, la contratación de 14 personas. Por otro lado, ya se han puesto en marcha las ayudas a la contratación y hay una empresa que ha presentado una solicitud. Entonces, eso es un montante, la modificación
primera de 2014 por incorporación de crédito es por un valor de 2.100.000 euros. Luego daremos a un detalle más. Por otro lado, en este momento de dación de cuenta me parece importante informaros sobre el encuentro que mantuvo el Ayuntamiento con la Diputada de Obras Públicas y Transportes hace un par de semanas, a cuenta del futuro de la línea 3932. Leo textualmente para que no se malinterprete. Entonces, previa solicitud de cita por parte del Ayuntamiento, el pasado 13 de febrero el alcalde y representantes del Ayuntamiento mantuvieron un encuentro con la Diputada de Obras Públicas y Transportes. El motivo del encuentro venía determinado por la preocupación existente en el municipio sobre el futuro de la línea A3932 Galdakao-Etxebarri y por las novedades aparecidas en prensa en las semanas anteriores en las que se insinuaba cambios al respecto de su implantación. En la reunión, la diputada puso de manifiesto que la prioridad del departamento es la de finalizar el proceso de licitación y adjudicar el servicio de transportes conforme al proyecto de reorganización de líneas presentado. En ese sentido, a día de la fecha, el proyecto que se encuentra aprobado es el que plantea la línea A3932 conectando Galdakao con Etxebarri. En todo caso, la diputada puso sobre la mesa que una vez finalizado el proceso de adjudicación y en la puesta en marcha del nuevo contrato podrían plantearse cambios al proyecto presentado. En ese sentido, el Ayuntamiento puso sobre la mesa la postura unánime de todos los grupos municipales en contra de esa decisión e insistió en la preocupación de los etxebarritarras en que finalmente la línea desemboque en el municipio. Por otro lado, se volvieron a solicitar los informes técnicos sobre la viabilidad y la rentabilidad social del servicio y el informe que avala que es más óptimo que la línea Feliz en Etxebarri con respecto a otras opciones como las planteadas como las paradas de metro de Basauri o Ureta. Estos dos informes todavía los hemos recibido y se solicitaron, o por lo menos tenemos certificado de que llegaron a la Diputación el día 5 de noviembre. Entonces, bueno, yo creo que es un momento importante o adecuado para que, si alguien tiene información al respecto, pues que lo aporte, porque, bueno, entendemos que este es el lugar que hay que hacer. Yo las reuniones que he mantenido con ellos, nosotros no queremos dar ya más a este tema, porque nos han dicho que no va a venir. Cuando nos han dicho que no va a venir, pero las negociaciones que tienen que hacer ellos internamente ya se escapan de nuestro alcance. Nosotros confiamos en la palabra de ellos, que nos han dicho que va a venir, es algo, se puede decir, interno, pero nosotros no vamos a dar ya más hincapié a este asunto de si viene o no viene. Nosotros vamos a confiar en su palabra de que no va a venir y esperemos que la cumplan. Cuando decís quieres, me refiero personalmente tú, nuestro grupo, tu equipo, no sé. Sí, partido, pero Vale, pues, nosotros se confiar o no se envían, pero en la reunión mantenida a nivel oficial, que es donde de alguna manera se deberían tratar los asuntos, eso es lo que nos han dicho. Digo, lo pongo de manifiesto porque a nosotros nos gustaría que efectivamente la Diputación pues, comunicara a la ciudadanía, no solamente a la de Etxebarri, sino a la de Basauri, pues la decisión definitiva o qué planes tiene una vez adjudicado el servicio. ¿Vale? No. Simplemente decir que, bueno, desde Bildu también metimos en la Diputación una pregunta, o sea, respecto pues, bueno, a una preocupación, ¿no? Salían noticias en prensa y, bueno, pues sabe un poquito que hay una respuesta oficial y hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta. Estamos esperando. Vale. Vamos a pasar al punto número 2 del orden del día, que es la propuesta de aprobación del presupuesto 2014, y para ello vamos a hacer una primera presentación. ¿Se os importa, Marina?
Bueno, pues una vez conocidos los datos de la liquidación del ejercicio 2013, se presenta para su debate la propuesta de presupuesto de ingresos y gastos para el año 2014 por un total de 10.526.000 euros. Las claves y condicionantes para la elaboración de esta propuesta de presupuesto pues, son las siguientes, ¿no? Por un lado, el aumento de ingresos. De cara a 2014 aumenta el adelanto de fondos por parte de Udal Kutxa, que le corresponde al Ayuntamiento de Etxebarri. El aumento es de 467.000 euros con respecto al recibido en 2013. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que las devoluciones por las liquidaciones negativas de años anteriores en 2014 serán de 102.000 euros, cuando en 2013 fueron de 428.000. El resto de ingresos se ha presupuestado de forma prudente, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay dos conceptos importantes que provocan que el aumento del gasto corriente sea más elevado. Por un lado sería el coste energético. Por todos es sabido que la energía está sufriendo una fuerte subida que obliga a aumentar las partidas de gasto energético. En ese sentido, se ha presupuestado un aumento en las partidas de gasto energético que ronda el 15%, lo que supone un aumento de unos 60.000 euros. De cara a rebajar ese coste, se propone realizar una auditoría energética de los edificios para rebajar la cuota fija y avanzar en la gestión eficiente del alumbrado público. Serían dos asuntos importantes para poder rebajar el coste lumínico en este caso. El canon por residuos sólidos, y con el cierre de la planta de Artigas, el Ayuntamiento debe llevar este tipo de residuos a la nueva planta de mecanizado, con lo que aumenta el coste del precio de la tonelada. El gasto aumenta en 100.000 euros, lo que supone en esa partida un aumento del 72%, pasa de 140.000 euros a 240.000 euros de gasto previsto. Se proponen adoptar medidas que mejoren la sostenibilidad y la reducción en la recogida de ese tipo de residuos con la implantación del quinto contenedor. El asunto del límite de la regla del gasto, que es una normativa estatal que obliga a los ayuntamientos a limitar su capacidad de gasto. Según la liquidación del presupuesto 2013 y una vez realizados los ajustes pertinentes, el techo de gasto para el 2014 para el Ayuntamiento de Etxebarri sería de 9.520.000 euros. Si analizamos la propuesta que hemos presentado a los grupos y le aplicamos los ajustes, el gasto total sería de 10.009.000 euros, con lo que se vulnera la regla del gasto en 490.000 euros. Analizando la normativa, este techo obliga a aprobar un plan económico-financiero que permita aprobar el presupuesto 2015 sin vulnerar el nuevo techo de gasto, que estará definido a su vez por la liquidación del 2014, de este año, y que presumiblemente será más alta que la de este año. En todo caso, si hubiera que cumplir el techo de gasto actual, bastaría con eliminar las inversiones propuestas por valor de 504.000 euros para poder cumplir con ese requisito. La otra opción es la de aprobar un presupuesto con superávit. Difícil de entender que una entidad pública pues, apruebe un presupuesto en positivo. Entendemos que además de cara a 2015 el techo de gasto del Ayuntamiento aumentará, por lo cual tendremos mayor flexibilidad presupuestaria. Con respecto a la sostenibilidad financiera, que es otro de los requisitos a cumplir, cito textualmente el informe del interventor, aquí presente pues tenemos alguna cuestión, que dice que el presupuesto propuesto se ajusta de manera muy prudente a la realidad sobre los ingresos previstos y no se pone en riesgo la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, dado que además la deuda viva del Ayuntamiento es de 0 euros. Otra de las claves son las incorporaciones al presupuesto, de las que hemos hablado en la primera de las modificaciones. Dado el montante de la modificación, es preciso tener en cuenta los conceptos que se incorporan al presupuesto y que se iniciaron en 2013, todos los que he comentado antes, por valor de 2.100.000 euros. Esto significa que si sumamos la propuesta inicial del presupuesto y la modificación, tenemos un presupuesto que supera en casi un 24% el aprobado en 2013. He preparado una pequeña presentación para, de alguna manera, intentar explicar mejor el presupuesto y lo que tenéis en pantalla, digamos que sería la propuesta inicial del presupuesto 2014. Por un lado tenemos los ingresos, ya veis cómo los ingresos más importantes son los que vienen en el quesito verde, que son las transferencias o los ingresos que recibimos del Fondo Común de Udal Kutxa, que es común a todos los ayuntamientos. Más o menos estaríamos en un 62% con esa recaudación. Luego los ingresos más importantes, en segundo lugar, con un 22% serían los que vienen de los impuestos directos y después vendrían las tasas.
¿vale? Las tasas son aquellos, entre comillas, recaudaciones no por obligaciones a la ciudadanía, sino por asuntos vinculados a temas voluntarios. Por otro lado, tendríamos los gastos, divididos, pues, en nuestro caso del Ayuntamiento de Echavarri, como no tenemos deuda, únicamente en 5 capítulos, y el mayor de los gastos se nos va en los servicios, ¿vale? Con un 51%. El capítulo 2 sería gastos bienes corrientes y servicios. Serían todos los contratos, prácticamente lo que el Ayuntamiento necesita para abrir la persiana. Tenemos un gasto importante también en personal, que sería un 29% de los gastos, y luego un 14% que serían las transferencias corrientes, que básicamente son las ayudas y las subvenciones. En esta barra diapositiva vemos las incorporaciones de las que hablábamos antes, ¿no? Afectan sobre todo a urbanismo y a bienestar social, empleo y formación. En la Comisión de Urbanismo pues tenemos las más potentes. Pues ahí veis las rampas mecánicas con un coste de casi 1,5 millones de euros. De alguna manera eso es lo que efectivamente pues, va a suponer la gran inversión que realizaremos en el año 2014. Y bueno, no se termina ni siquiera este año, son 10 meses de obra, dependiendo de cuando comiencen, pues ahí vamos a andar, si a finales de año, a principios de 2015. Y luego tendríamos los planes de empleo. Todo eso suma los 2,100,000 euros a los que he hecho referencia en el decreto del que hemos dado cuenta. Realmente no son 2,100,000 euros de realmente exactamente, porque hay 180,000 euros que de momento ya son subvenciones que hemos recibido, que hemos incluido en el presupuesto 2013, ¿vale? Pero estamos esperando las subvenciones de accesibilidad de las obras anteriores, que todavía no se han resuelto. Por eso comentaba que si vamos al total, en la parte de abajo, ya veis cómo tendríamos un presupuesto de gastos total de 12,626,000 euros para este año 2014. He intentado distribuir este presupuesto por áreas para que de alguna manera identifiquemos claramente cuáles son las áreas que más peso tienen del presupuesto. Lógicamente este año la que se lleva la palma es el área de urbanismo. Ya veis ahí prácticamente el 22% del presupuesto lo gestiona urbanismo. Están las rampas mecánicas, está la adecuación del antiguo ambulatorio para transformarlo en Bastegune y diferentes inversiones fuertes, como la accesibilidad también. Entonces, ahí de alguna manera, digamos que este año pues, se distribuye un poco el presupuesto, dado que tenemos esas fuertes inversiones, ¿no? Yo pondría especial atención al 10% que nos cuesta la recogida de basuras, residuos, la limpieza diaria de las calles. Yo creo que es un montante importante, supera el 1.000.000 de euros, y ese es un gasto corriente, es un gasto estructural del ayuntamiento, ¿no? Las inversiones, pues algunos años eran más, algunos años eran menos, pero ese gasto es estructural. Y luego tendríamos 3 áreas que de alguna manera pues, tienen un fuerte peso en el presupuesto, que serían las de la acción social, con casi un 9% del presupuesto. Lógicamente es una de las áreas que en estos tiempos tenemos que mimar. El presupuesto no solamente no se ha congelado, sino que ha aumentado sensiblemente, pero en ese sentido es una de las áreas que creemos prioritaria. Luego, el área de administración general, que es este área, lo que pasa es que está contabilizada la devolución a Udalkutxa. Este año será de 100.000 euros, pero el año pasado, por ejemplo, era de 420.000 euros, por lo cual, en función de lo que tengamos que devolver a Udalkutxa, si hay una liquidación negativa, pues esta puede cambiar. Además, también están ahí los gastos de cooperación al desarrollo. Y luego tenemos la policía local, que es el grupo de personas más numeroso del ayuntamiento, con 17 trabajadores. Entonces, claro, hay prácticamente pues, hay unos gastos muy potentes de personal. Entonces, esos son todos los gastos estructurales del ayuntamiento. ¿Vale? Si os parece, de todas formas, podemos detenernos en una división más sencilla, y que de alguna manera refleja la organización funcional del ayuntamiento, que serían las comisiones, ¿no? Hay 3 comisiones en el ayuntamiento. Una sería el área de urbanismo, hacienda, obras y servicios, medio ambiente, policía. Otra sería la del área sociocultural y otra sería bienestar social, promoción de empleo, comercio, salud y demás, ¿vale? Luego tendríamos una cuarta que serían los gastos generales de la organización, es decir, pues la administración general que decíamos antes, los servicios económicos y lo que más o menos el ayuntamiento necesita fijo para poder funcionar, ¿no? Entonces ahí veis un poco el peso de las 4 comisiones, si queréis. Prácticamente un 50% es el área de urbanismo este año,
casi un 23% sería el área sociocultural, un 15 casi por ciento sería lo que dedicamos a bienestar social y casi un 13% serían los gastos generales. No es lo que se puede estimar para una organización empresarial, un 13% de gastos generales. Si vamos más al detalle, pues el área de urbanismo se concreta en estas partidas presupuestarias que tenéis ahí. Bueno, la policía local, la protección civil, la protección de salud y luego todos los temas urbanísticos. ¿Vale? Aquí también hemos metido el Etxebarribus, ¿vale? Un servicio que va a continuar sin novedad y que le supone al ayuntamiento un coste de 418.000 euros financiados totalmente por el ayuntamiento. Lo hemos metido también dentro de esta comisión, ¿vale? Yo creo que es un coste muy importante. Ya veis cómo se dispara el gasto general de urbanismo con 2.826.000 euros, que tenéis en la parte central, ¿vale? Esto que os enseño aquí no lo vais a ver, no os preocupéis, pero bueno, lo tenéis en la página web. No, os lo pongo porque es el plan de gestión que sí hemos entregado a los grupos municipales para que lo puedan estudiar, porque de alguna manera el presupuesto se hace en función de ese plan de gestión, que a su vez depende de un plan de legislatura, es decir, se intentan organizar las acciones a 4 años y este sería el plan de gestión en concreto para el 2014 y que está recogido en el presupuesto. Es decir, el presupuesto, que nos hagamos la idea de que es la herramienta más importante del ayuntamiento. Lo que no está presupuestado no se puede hacer, a no ser que sea gratis. ¿Vale? Digo porque esto a veces no nos damos cuenta, hablamos del presupuesto, pues esta cosa tan compleja, con tantos números, con tantas partidas, pero es muy importante. Si no está en el presupuesto no se puede realizar. Entonces, digamos que este sería el plan de gestión para la Comisión de Urbanismo. Y lógicamente, pues resumiendo algunas pinceladas, están las obras de las que hemos hablado, la puesta en marcha de la barrera natural, porque es parte del medio ambiente, la elaboración del mapa de ruido y el plan ciclar del municipio, la adecuación del antiguo ambulatorio, que lo tenemos aquí en urbanismo, aunque realmente es una acción del área de juventud, pero realmente es una obra que la coordina el área urbanística. También la compra de un vehículo para la brigada de obras y la compra de un remolque con provisiones para situaciones de emergencia. Eso sería para el área de seguridad ciudadana, la compra de un remolque con mantas, víveres y demás, pues por si se da alguna circunstancia inesperada. Ojalá no tengamos que usarlo nunca, pero cuando nos va a tenerlo puede ser útil, ¿vale? Lógicamente están aquí las rampas mecánicas y las obras que comentan, ¿vale? Por otro lado tenemos el área sociocultural que gestiona un 22,69% y aquí estarían los hogares de jubilados, los colegios, cultura, juventud, deportes, euskera y el proyecto activo, digamos, porque esto es el área sociocultural con todos sus apellidos, ¿vale? Aquí tendríamos un plan de gestión, destacar que sobre todo estas áreas y la de bienestar social pues son bastante continuistas, son proyectos que están en marcha y se reflejan en el presupuesto porque pretendemos que sigan estando en marcha, lógicamente. Entonces, a veces igual decimos, no hay muchas cosas novedosas, pero es que solamente mantener los servicios con lo que cuentan estas áreas ya es un esfuerzo importante. En todo caso, el área sociocultural ya ha llevado a cabo 2 acciones, que serían la puesta en marcha del Elkartegune en los antiguos módulos prefabricados del Parque de Solo y centrar el servicio sociocultural en la segunda planta del centro de informática. También se encuentra recogida la puesta en marcha del gabinete de salud, un nuevo servicio en el polideportivo, así como la mejora de la seguridad y la climatización, la adquisición de una máquina para el mantenimiento del césped del campo de fútbol y la adecuación también del sistema de caldera. En este área también se propone colaborar con el Gobierno vasco para la puesta en marcha, para el inicio del proyecto de ampliación del Colegio Infantil de San Antonio. Ya sabéis que se ha solicitado licencia de obras, ya comentamos en un momento, pero las obras parece que no arrancan. Adaptar el plan de normalización del euskera a los nuevos criterios del Gobierno vasco y modernizar el Euskaltegi, los otros asuntos que se comentan en el año 2014, y la puesta en marcha del Gaztegune en el antiguo ambulatorio para que pueda estar preparado a comienzos de 2015. Bienestar social, promoción de empleo, comercio y salud, que estaría gestionando, ya os digo, el 14,55%, y aquí está, pues, lógicamente, el área de bienestar social,
la colaboración con Garrincha, aumenta un 20%, ahí lo tenéis, con respecto al año pasado. La colaboración con la MIDE, ya que el Centro de Informática es un centro colaborador de la MIDE, los cursos que impartimos en el CIME, en el Centro de Informática, se hacen en colaboración con la MIDE, el Plan Especial de Empleo Local, con 215.000 euros, las inversiones, bueno, la cuota que pagamos al polígono, y luego tendríamos también la OMIC y el sector comercio, que aumenta en 2.000 euros también una partida para realizar acciones de que favorezcan al comercio. En principio, en esta partida, lo más reseñable, pues bueno, se continúan con los diversos programas de la revista social, servicio de atención a domicilio, apoyo escolar, intervención sociocomunitaria, asesoramiento. Simplemente recordar que el Ayuntamiento de Etxebarri aporta 3 veces más de lo que da el Gobierno vasco para ayudas, porque no le damos suficiente importancia. El Ayuntamiento da, el Gobierno vasco nos da 91.000 euros, tenemos presupuestados que nos aportan de 91.000 euros, y entre todas las ayudas directas, ayudas especiales, ayudas de emergencia y demás, el Ayuntamiento da más de 300.000 euros. También se propone poner en marcha de convenios de colaboración con Cáritas y el Banco de Alimentos, continuar y reforzar el servicio de Garrincha y el CIPEZ en colaboración con Basauri, dinamizar el Plan Especial de Empleo Local y las ayudas a la contratación, continuar con las labores de colaboración y sensibilización a través de las ayudas a la cooperación, la subvención a la acogida de niños extranjeros, colaborar con el Departamento de Acción Social de Diputación en la puesta en marcha del Centro de Promoción de la Autonomía, ya se han llevado a cabo las sesiones de participación, somos parte activa, o por lo menos proactiva, de que se lleve a cabo ese proyecto tan importante para el pueblo, y continuar trabajando con los clubes de jubilados en acciones positivas de integración y de mejora de la calidad de vida, que son las acciones que llevamos a cabo con los clubes de jubilados. ¿Vale? Bueno, por supuesto, he hecho un resumen, y en el plan de gestión encontraréis todas las acciones que se van a implementar a lo largo de 2014. En el 12,76% estarían los gastos, digamos, generales de la organización, ¿no? Aquí están los órganos de gobierno, pues, que cobran el alcalde y la persona liberada, más las subvenciones a los grupos políticos y demás. Luego el tema tendríamos la administración general, que es donde está todo el ámbito de secretaría. Es verdad que ahí también están las ayudas a la cooperación, entonces es un poco raro porque quizás esa partida debería estar junto con el área que gestiona la bienestar social, pero bueno, por asuntos técnicos está recogido dentro de la partida de la administración general. Y ahí también está la devolución a Udalkuntza de este año, son 102.000 euros. ¿Vale? Y luego tendríamos también el juzgado de paz y los servicios económicos del ayuntamiento. Como os decía, todo esto de lo que he resumido lo tenéis en la página web del ayuntamiento. Y aquí tenéis pues el plan de legislatura, con el plan de acción 2012-2020, que fue el proceso de participación de la definición de la Agenda Local 21 de cara a los próximos años, y tenemos el plan de gestión del año 2013, ¿vale? Porque todavía no hemos actualizado el 2014, hasta que no tengamos aprobado el presupuesto, no nos parecía oportuno ponerlo en la página web. A su vez, a la izquierda tenéis también lo que comentaba antes del presupuesto, es decir, básicamente pues, la información necesaria para hacerse una idea de dónde vienen los ingresos y dónde van los gastos. Esto está, eso que os comentaba, está dividido por áreas, y nuestro interés es realizar un mayor desglose para que se entienda mejor, ¿no? Y favorecerlo y quizá dividirlo en las comisiones, que creo que es una cosa que se entiende más fácil por parte de la ciudadanía. Y ahí a la derecha tenéis la memoria del presupuesto 2013 y la liquidación del 2012, con todos los datos del año anterior. Lógicamente, en las próximas semanas actualizaremos el año 2013 y colgaremos también el año 2014. ¿Vale? Es un presupuesto con un montante total de inversiones de 2.350.000 euros, que lógicamente ayudan a la promoción económica, pero que no dejan de lado a las personas y las acciones de formación y empleo. Garrincha, como decía, el aumento de la aportación de Garrincha es del 20%, lo que supone un total de 148.000 euros. En cuanto a la formación, el Centro de Informática, con casi 250.000 euros de presupuesto, que contempla subvenciones a la formación de personas en situación de desempleo, cursos de formación ocupacional y el convenio de colaboración con la Asociación de Gremios. De cara al 2014, tenemos en marcha y definido, y a la espera de que nos lo
aprueben desde el Gobierno vasco y Lanbide el Plan Especial de Empleo con 215.000 euros dedicados a la contratación temporal de personas en paro y además, como ya sabéis, se favorece a las empresas la contratación de desempleados de Etxebarri con subvenciones directas. Bienestar social, se mantienen las ayudas de emergencia social, las ayudas para emergencias especiales, urgencias imprevistos. Y es importante incidir, insisto, en la idea de que solamente con esas ayudas triplicamos la cantidad que aporta el Gobierno vasco. Bueno, esta es la memoria del presupuesto, se inicia el debate, por favor, puedes subir. Nosotros hemos realizado una valoración favorable del presupuesto para el 2014 por la importancia que se da a las políticas sociales y de fomento de la formación y el empleo, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad socioeconómica de nuestro pueblo. Y también valoramos muy positivamente las inversiones que se hacen en un urbanismo, tanto por las obras de urbanización de las diferentes calles y avenidas, así como de mayor envergadura, que para este año es las rampas mecánicas de la calle Andalucía, proyecto que nuestro grupo venía planteando ya desde hace bastantes años y que el grupo que gobierna ahora incluye esta legislatura y por lo tanto a nosotros nos parecía bastante apropiado. Por lo tanto es probable que nuestro voto sea a favor. Bueno, nosotros, el tema de los presupuestos es un tema muy complejo. A la gente que se pasa el día con ello es difícil, pues a nosotros ya ni te voy a contar, ¿no? Sí animaros a que en un futuro haya un mayor desglosamiento para facilitarnos el trabajo y facilitar la conversión para todos aquellos que quieran entrar en la página web del ayuntamiento. Como os he dicho, hemos visto una serie de cosas muy importantes y me parecen unos presupuestos, lo de pasar el límite del techo, el vulnerar el techo de gasto, me parece algo atrevido, a la vez me parece interesante y aceptado, porque va a traer una serie de mejoras para el pueblo que se van a notar y por lo tanto el Partido Nacionalista Vasco de Etxebarri va a votar a favor de los presupuestos. Azkeneko komisioan azaldu bezala, Euskal Herria Bilduk Etxebarriko 2014ko aurrekontuei eginiko aportazioak abenduan eta otsailean Butriko ibatzari irekiren ondorio dira. Legealdi honen hasieratik apostu badia burutu du gure taldeak parte-hartzearen inguruan. Gure taldearen helburuetako bat demokrazia parte-hartzailea herrian bultzatzea da. Gaur egun daukagun egoera gaindituz. Ez da nahikoa 4 urtetan behin erabakitzea ahalbidetzen duen demokrazia. Gure taldetik herritarraren eta udaletxearen arteko eguneroko elkarlana bultzatu nahi dugu. Elkarlana eta amankomunean hartutako erabakiak. Horregatik parte hartze prozesuak defendatzen ditugu, bai aurrekontuetan, bai kulturan, kirolean, zein beste hainbat arlotan. Como explicamos en la comisión del pasado lunes, las aportaciones que ha hecho Euskal Herria Bildu a los presupuestos del 2014 son fruto de 2 reuniones abiertas realizadas en los meses de diciembre y febrero. Desde el inicio de la legislatura, este grupo ha apostado por impulsar la participación en Etxebarri. Creemos que no es suficiente coincidir cada 4 años. Nuestro objetivo es superar la situación que tenemos a día de hoy. Desde nuestro grupo queremos que el trabajo conjunto entre los ciudadanos y el ayuntamiento no sea una cosa excepcional y por eso apostamos por la participación ciudadana vinculante, tanto en los presupuestos como en otras materias, como cultura y deporte. Bueno, y sobre el presupuesto también resaltar que el equipo de gobierno nos ha facilitado el borrador del proyecto con tiempo suficiente para poder trabajar sobre él y que nuestro grupo valora positivamente el gasto en creación de empleo y políticas sociales. Pero como hemos venido diciendo durante toda la legislatura, echamos en falta un proceso participativo para la elaboración de estos presupuestos. Y por eso nuestro voto va a ser la abstención. Bueno, me parece interesante que se valore el esfuerzo que hemos hecho por intentar facilitaros el trabajo. Creo que es algo, o sea, que los presupuestos, como decía, pues es la herramienta más importante de
ayuntamiento y debemos de alguna manera, entre todos, pues ser capaces de enriquecerlo, ¿no? En nuestro caso, me parece importante insistir en que este plan de legislatura y este plan de gestión para el año 2014 se definió en un proceso participativo en el que pudieron participar todos los vecinos y lo único que hemos hecho es reflejar en estas acciones el sentir de la ciudadanía. Es por eso que, a pesar de que nuestro grupo sí ha hecho una sesión informativa y participativa en la que hemos mostrado los presupuestos con detalle y hemos ofrecido a los ciudadanos que puedan aportar ideas, pues creemos que están legitimados, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y que de alguna manera han pasado la criba popular y que han sido también decididos por los ciudadanos. En todo caso, todas aquellas acciones que vengan encaminadas a mejorar la participación, la información y sobre todo la transparencia, pues van a ser bienvenidas. Es por eso que el asunto de publicar las cuentas no es de ahora, llevamos ya un año con esa información en la página web, intentando de alguna manera ser claros en nuestro trabajo. Entonces, entendemos que es muy importante para mantener o recuperar la confianza en la ciudadanía que las cosas estén claras y que el ayuntamiento sea lo más transparente posible. Y es por eso que hemos hecho estos esfuerzos. Es lo único que puedo decir. Bueno, simplemente comentar que en ese esfuerzo por acercar el ayuntamiento a la ciudadanía, pues sí sería importante, yo creo que sería un gran paso en eso, invitar a los ciudadanos a participar y a que decidan los presupuestos. Bueno, pues votos a favor de la propuesta de aprobación del presupuesto general 2014. Abstenciones. Eskerrik asko. Punto número 3 del orden del día es la propuesta de declaración de acto de servicio y concesión a Javier Carracedo Jurado, agente de la Policía Local de Etxebarri, de la medalla de reconocimiento de la labor policial. Igual en algún medio de prensa habéis leído como un policía municipal de Etxebarri, que no estaba en acto de servicio, no estaba en su tiempo de ocio, pues intervino en Baracaldo de motu propio y consiguió, pues, bueno, evitar una agresión sexual a una mujer, y es por eso que traemos aquí al Pleno la declaración de acto de servicio, este hecho que tuvo lugar hace unos meses en el pueblo de Baracaldo. Esto le posibilita a la gente a tener una condecoración o de alguna manera en que su expediente se vea reflejado ese acto y de alguna manera pues tenga más posibilidades dentro de su desarrollo personal y profesional. Votos a favor de la propuesta de declaración de acto de servicio y concesión a Javier Carracedo de la medalla de reconocimiento de la labor policial. Eskerrik asko. Bueno, antes de terminar, indicaros que hemos vuelto a grabar en Pleno. El sonido ya lo tenemos bastante bien, ¿no? Con calidad. Eso es. Entonces, como otra parte del tema de la transparencia o otra participación, como queráis, pues además de los plenos por escrito, pues lo hemos puesto, el anterior lo hemos puesto en audio también, pero queremos mejorar aún más y por lo menos tener una imagen que pueda acompañar ese audio. Entonces estamos grabando para poder publicar los puntos del orden del día online. No sé si veis algún problema en ese tema. No, vale, fenómeno. Pues eskerrik asko, nos veremos en el pleno ordinario de marzo.